Muy buenos días, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos, te damos gloria y honra a ti que nos permites iniciar este nuevo día, Señor, confiados en ti y dependiendo totalmente de ti. Que tu fuerza nos acompañe siempre, Señor, pero sobre todo tu espíritu nos redarguye a hacer todo lo correcto, todo lo bueno ante tus ojos, que sigamos adelante siempre manteniendo la mirada puesta en ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenos días, señores. Les ofrecemos una gran disculpa porque estamos 2 días atrasados, pero ahorita nos vamos a poner al corriente. Por lo menos vamos a ir avanzando para al ratito hacer otro nuevo video para ponernos al corriente, porque no debemos de dejar de leer ni un solo versículo de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con el libro del profeta Jeremías. Comenzamos con el capítulo 3 y escrito está. Dicen, si alguno deja a su mujer y yéndose esta de él se junta a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. El Señor exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella con cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Conviértanse, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a sus padres. Yo preguntaba, ¿cómo los pondré por hijos y les daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamarás Padre mío, y no se apartarán de pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaron contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, del Señor su Dios se han olvidado. Conviértanse, hijos rebeldes, y sanaré sus rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente del Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Capítulo 4 del libro de Jeremías, escrito está.
Si te vuelves, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitas de delante de mí tus abominaciones y no anduvieras de acá para allá, y juras, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán, porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén. Haren campo para ustedes y no siembren entre espinos. Circuncídense al Señor y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. Judá es amenazada de invasión. Anuncien en Judá y proclamen en Jerusalén y digan, toquen trompeta en la tierra, pregonen, júntense y digan, reunámonos y entremos en las ciudades fortificadas. Alcen bandera en Sión, huyan, no se detengan, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vístanse de cilicio, endechen y aúllen, porque la ira del Señor no se ha apartado de ustedes. En aquel día, dice el Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Señor mío, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendrán, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Digan a las naciones, he aquí, hagan oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de la tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice el Señor. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Capítulo 5 del libro de Jeremías, escrito está, impiedad de Jerusalén y de Judá. Recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense. Busquen en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, viva el Señor, juran falsamente. Oh Señor, ¿no miras tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse, pero yo dije,
Ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas salga será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo el Señor. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalen sus muros y destruyan, pero no del todo. Quiten las almenas de sus muros, porque no son del Señor. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Negaron a Dios y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada de hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre ustedes gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaran. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice el Señor, no los destruiré del todo. Y cuando digan, ¿por qué el Señor, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejaron a mí y sirvieron a dioses ajenos en su tierra, así servirán extraños en tierra ajena. Anuncien esto en la casa de Jacob y hagan que esto se oiga en Judá, diciendo, oigan ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temerán, dice el Señor, no se amedrentarán ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantaron tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no las pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Sus iniquidades han estorbado estas cosas, y sus pecados apartaron de ustedes el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto, dice el Señor, y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Con esto terminamos la lectura de los capítulos del libro de Jeremías, y en general vemos que en los 3 capítulos Dios les está reclamando y realmente les está echando en cara todo lo que Judá y Jerusalén, recuerden que el reino estaba dividido en 2 reinos, habían hecho en contra de él. Y ni siquiera era todo, ¿no? Más bien era aquello de lo cual les estaba reclamando, que habían sido infieles, que se habían ido en pos de otros dioses, que cada quien cometía el pecado que se le daba la gana. Y Dios les dice claramente, y no castigaré esto, no castigaré todo esto que están haciendo. Por eso hay que ver que hay muchos falsos pastores y maestros que dicen que Dios no castiga. Por supuesto que Dios castiga, y aquí lo dice claramente la palabra. En el original griego es la traducción correcta, castigar. Pero las castigó después de que por muchos años, por más de, siglos, desde la época de jueces, les advirtió que no hicieran estas cosas, sin embargo ellos no abrieron los oídos a la palabra del Señor, sino que hicieron lo que quisieron. Recuerden que en el libro de Jueces leímos que decía que cada quien hacía lo que más le
quería, lo que más le convenía, sin tomar en cuenta a Dios. De hecho, aquí ya les está diciendo que el reyes, príncipes y sacerdotes, ni siquiera los sacerdotes se sujetaban a lo que el Señor quería. Por eso les dijo que ya el destructor venía del norte, hablando de la tierra de Babilonia, que venía a sitiarlos, a destruirlos y ¿cómo se llama? Y a meter la disciplina que el Señor ya les había dado y no se iba a arrepentir, no se iba a echar para atrás. El castigo ya estaba tomado y ya no había manera de desviarlo. Y aunque les avisó por medio de todos los profetas que aún así todavía tenían oportunidad de arrepentirse por el amor que les tenía, ellos no los escucharon. De hecho, en donde fue, fue en palabras del Señor Jesucristo en Mateo, donde les dice que ellos mataron a los profetas, que les llevaban la reprensión de Dios, que les llevaba la palabra de Dios, y ellos los asesinaban. ¿Por qué? Porque no querían oír la reprensión que venía sobre de ellos. Y aquí hay algo muy interesante en el capítulo 3, en el versículo 15 dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia e inteligencia. Aquí está, si nos damos cuenta, el Señor ya también no solamente les dice los voy a castigar y ahí los va a dejar, no, les dice después de que pase la disciplina, va a tomar al remanente y lo va a regresar a la tierra prometida. Y cuando eso haga, les va a poner pastores conforme a su corazón, pastores que de verdad guíen al pueblo de Dios y no busquen ganancias deshonestas, pastores a los que les va a dar ciencia e inteligencia, ciencia, conocimiento de la palabra de Dios, inteligencia espiritual, para que puedan guiar al pueblo hacia la verdadera adoración al Señor. Y que les hablen la verdad, que les hablen los juicios que vienen sobre nosotros. De hecho, hoy vemos en las iglesias que desgraciadamente solamente palabras de apoyo, ¿cómo se llama? Palabras que te endulcen el oído, sermones que nada más te dicen que el Señor te quiere millonario, sermones que dicen que el Señor te va a sanar, señores que dicen que te va a sacar de la sermones que te dicen que te va a sacar de la pobreza, cuando no es realidad. Ya son muy, pero muy pocas las iglesias que están predicando verdaderamente la palabra de Dios, lo que dijo Dios en su palabra, lo que dice Dios, lo que nos enseña Dios. A veces veo por ahí personas que publican en sus redes que dicen que Dios les habló en un sueño, que Dios les dijo esto claramente. Yo no entiendo por qué hacen tonterías de esa naturaleza, cuando lo que necesitamos conocer de Dios, cuando Dios nos habla por medio de su palabra escrita. No necesitamos tener visiones, porque son puras visiones de hombres tontos. Ahí mejor hay que ver qué es lo que estás soñando, porque seguramente algo traes atravesado en tu corazón que no te deja descansar bien, o que quieres llamar la atención de los hombres diciendo, tuve una visión. No, todas las visiones, todos los sueños, todo lo que Dios nos está diciendo está inserto en su palabra. No tenemos que andar buscando hombres que nos adivinen el futuro, porque eso aborrece Dios. No tenemos por qué andar buscando hombres que nos avienten visiones, porque no son visiones de acuerdo a la palabra de Dios. Todas las visiones ya las tenemos en la Biblia. Completamente todo lo que necesitamos para nuestra vida lo tenemos ahí. Pero si no obedecemos la palabra del Señor, luego no nos quejemos de que viene disciplina sobre nosotros. Desgraciadamente pensamos que impresionando a los hombres con supuestas visiones y profecías vamos a tenerlos contentos, y el día que el Señor nos meta en disciplina, entonces sí vamos a conocer lo que es amar a Dios en tierra de ateos. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, y escrito está: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, porque te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bueno, vemos aquí, vamos a empezar desde el principio. Ahora sí vamos a empezar del Espíritu. Dice que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Renunciar a la fe, darle la espalda a Dios, darle la espalda a Cristo. Y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Generalmente una iglesia bíblica, una iglesia con predicación expositiva que nos den sobre la palabra de Dios, tiene poca gente, tiene pocos fieles que se congreguen ahí, y a veces los pocos que hay se van porque no les gusta oír que somos unos pecadores, que si no componemos nuestras sendas nos vamos a ir al infierno. No les gusta oír que Dios disciplina, no les gusta oír que Dios castiga, no les gusta oír que tenemos que leer la palabra, no les gusta oír que tenemos que orar, no les gusta toda la reprensión, porque dicen Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor, y la palabra en Hebreos dice que Dios nos libre de caer perdón, que sí, que el Señor nos libre de caer en manos de un Dios enojado. Entonces, hay personas que solo quieren oír, te va a ir bien, vas a tener muchos carros, vas a tener iglesia, el Señor te va a mandar a las naciones, vas a ser sano de todas tus enfermedades. Eso es lo que la gente quiere oír. Sin embargo, nunca ni siquiera se preocupan por leer la palabra de Dios para ver si eso es verdad. Cuando la gente quería seguir a Jesucristo, el Señor les decía, pues es que yo no tengo ni dónde poner mi cabeza, las zorras tienen guaridas y yo no tengo ni dónde dormir. Entonces, ¿estás dispuesto a seguirme bajo esa naturaleza o quieres seguir viviendo bajo comodidades? Vemos iglesias, y es con mucho dolor, que se avientan casi 40 minutos de alabanza y adoración con baterías, guitarras, instrumentos, y bailando y saltando y todo eso. Y luego viene los mensajes de que vamos a tener evento, que va a venir el apóstol, que va a venir no sé quién, éntrenle con la ofrenda. Y de la palabra de Dios, 20 o 25 minutos predican. ¿Por qué? Porque diría el Señor, asnos monteses, son malas bestias que no quieren aprovechar la palabra de Dios. Lo único que quieren es estar ensanchando sus bolsillos y ser famosos y tener mucha gente. Por eso la gente se va de la verdadera iglesia para irse a meter en un lugar donde le van a prometer muchas cosas que nunca se van a cumplir en su vida. Lo único que se va a cumplir es que van a enriquecer al pastor. Por eso, en los últimos tiempos van a surgir pastores que van a engañar a la gente diciendo, no, mira, Cristo quiere esto, no quiere que leas la palabra, Cristo no quiere que ayudes, Cristo no quiere que evangelices, Cristo quiere que seas rico. Esas son doctrinas de demonios, dice Pablo, doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios. Ajá, y lo dice claramente, que es hipocresía de mentirosos, porque tienen cauterizada la conciencia. Dice, prohibirán casarse. Si la palabra de Dios dice que nos debemos unir en el vínculo sagrado del matrimonio con nuestra ayuda idónea, que cuando nos casamos con una mujer nos volvemos uno solo, pero va a haber personas que digan, no, está prohibido casarse. El mejor ejemplo, la Iglesia Católica, todos sus curas y sus sacerdotes no se casan y supuestamente guardan celibato toda su vida, algo imposible. Por eso vemos tantas aberraciones que conocen. Y luego todavía hay personas, hay sectas que dicen, no comas carne de puerco, no comas café. Miren, por ejemplo, los mormones dicen que no debemos tomar café, y tan rico que es, ¿no? Dice, hace poco estaba viendo a un supuesto maestro
de la palabra que dice que hay alimentos que no debemos consumir y que es la carne de puerco, los mariscos y y no, ni siquiera dijo lo sacrificado a los ídolos, no me acuerdo qué otra dijo, pero ni siquiera eso es bíblico, eso fue una prohibición para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. A nosotros el Señor nos está diciendo aquí, y en otros versículos ya nos los dijo, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ah, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso nosotros cuando comemos debemos de darle gracias a Dios por lo que vamos a ingerir, decirle que sea de bendición para nuestro cuerpo, pero sobre todo que lo santifique por medio de la oración. Y entonces sí podemos comer sin ningún remordimiento. Si de verdad hicieran, bueno, leyéramos con mucha atención el Nuevo Testamento, pero con mucha atención se darían cuenta que el único alimento que verdaderamente está prohibido comer es la sangre. Ahí sí no hay ni para dónde irse, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Hay una prohibición fuerte de comer sangre. Otros dirían, no, es que también dice que de animal horcado en el Nuevo Testamento y que dice que lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, para los maduros en la fe, ¿qué es un ídolo? Nada es, por eso podemos comernos un pancito de muertos sin ningún remordimiento. Porque sabemos que un ídolo nada es delante de Dios. Por eso, aguas con aquellas sectas que les prohíben, no comas carne de puerco, no comas mariscos, no comas esto, no tomes café. ¿Por qué? Porque no han leído la palabra de Dios o la tergiversan para su propio beneficio. Sus líderes nunca estudiaron, nunca leyeron verdaderamente. Hay pastores, créanme, con dolor, aquellos que se dicen pastores, ni siquiera han leído la palabra de Dios completamente, dos veces por lo menos, o varias versiones para poder presentar defensa de la fe. Agua, señores, con quienes estamos siguiendo, porque son espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios. Todo lo que les digan en YouTube, en las redes sociales, en las iglesias, en conferencias, todo llévenlo a la supervisión de la palabra de Dios. Y si encuentran algo que no es, ahí no es el lugar. De hecho, dice Juan Manuel Vaz que salgamos corriendo de ahí y busquemos una iglesia bíblica, porque de otra manera, ¿dónde vamos a ir a parar? Pero bueno, yo no sé, aquí no le cambié. Ah, no, sí, estamos en Timoteo. Y ya por último, después de que Pablo le hace una serie de recomendaciones al joven Timoteo, joven, recuerden que podría haber tenido de 15 a 40 años, ¿no? Al joven Timoteo hay algo que le encomienda mucho. Dice, no prohíbe el ejercicio corporal, no lo prohíbe, pero le dice, bueno, eso es provecho para ti, porque no es de provecho para los demás. Ajá, mejor ejercítate en la piedad, mejor ejercítate en las cosas de Dios. Pero aquí hay un versículo, en el versículo 13, donde claramente Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ajá. Híjole, de hecho, se me había olvidado anotarlo, lo voy a anotar aquí. Uy, este no es, permítanme ustedes, tengo que anotar esto. Es segunda Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 13. La lectura de la palabra de Dios se hace en voz alta, no se hace en voz baja, no se hace apenas que se me oiga, no. La lectura de la palabra de Dios se hace en voz alta. Y por medio de la lectura hay que exhortar a las personas a que continúen con ese hábito, con ese alimento, pero sobre todo la enseñanza. Hay personas que tienen 20 años de cristianos y que cuando les decimos que si ya están enseñando la palabra de Dios, dicen que no, porque a ese ministerio no fueron llamados, como si fuera un ministerio. Es una obligación la enseñanza de la palabra de Dios. Es una obligación la exhortación y es una obligación la lectura que tenemos que hacer hacia los demás. Por eso tenemos que leerla diariamente, tenemos que compartírsela a los demás, tenemos que exhortarlos como si Dios rogara por medio de nosotros a que se vuelvan a Dios. Ya lo leímos en Corintio, allá en el capítulo 10, que somos embajadores de Dios y que exhortamos a la gente como si Dios les estuviera rogando que se volvieran hacia ellos. Y la enseñanza
¿Cómo vamos a enseñar algo que ni siquiera conocemos? Híjole, hay tantos mentirosos en las redes sociales que con un versículo de aquí y un versículo de allá, pretenden enseñar a la gente cosas que no son bíblicas. Por eso, de verdad, continuemos con esta necesidad espiritual de leer la palabra de Dios para que cuando regrese el Señor nos agarre preparados y nos vayamos con Él a la gloria eterna. Bendito Señor, gracias por este tiempo que nos permites. Personalmente te pido disculpas, Señor, porque he descuidado tu lectura. He puesto otras cosas antes que ti. Pero sabes, Señor, que en mi corazón anhela servirte, seguirte sirviendo por muchos años, Señor, y que tengo que seguir preparándome más porque vienen tiempos duros en que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y pocos, Señor, pocos nos vamos a levantar defendiendo tu palabra, defendiendo tu persona y sobre todo, Señor, defendiendo la esperanza que hay en nosotros. Te pedimos que se unan más, Señor, que se unan más a la lectura, porque tú no quieres cobardes, tú no quieres personas que se echen para atrás, tú quieres valientes que arrebaten el reino y que nos des la fuerza, la voluntad y las ganas, Señor, de llevar el Evangelio a donde lo tengamos que llevar. Gracias, bendito Señor, y te pedimos que en este día nos cubras, nos protejas, nos bendigas en todo lo que hagamos y sobre todo, Señor, que regresemos a nuestros hogares con bien. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Dios reine en sus corazones, señores, y que el perdón de Jesucristo nos acompañe con todos nuestros enemigos. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en un rato. Hasta luego.